Qué lástima que las cosas no salieron como pensabas, se rió mi esposo. Pensaste que solo firmaría los papeles del divorcio y me desaparecería. Sonrió con desdén. Todo cambió desde que mi suegro fue hospitalizado. No podía creer lo que estaba escuchando. Ben y yo vamos a dividir la herencia. Tú no vas a recibir ni un centavo. No hay dinero para una esposa que ni siquiera sabe cuidar la casa, agregó mi suegra, con su tono frío y calculador. Me quedé sin palabras. Cuando fui al registro civil a tramitar el divorcio, me enteré de algo que me dejó completamente en shock. Mi nombre es Emma. Tengo 24 años y soy ama de casa. Ben, mi esposo, tiene 40. Una de esas relaciones de mayo y diciembre. Pero no era como las de las películas. Simplemente sucedió. Terminé trabajando para el papá de Ben en una empresa de construcción, y por alguna razón, el presidente de la compañía me tomó una simpatía instantánea. No paraba de insistir para que me casara con su hijo. Resultó que Ben no había tenido ninguna otra relación seria, y su papá estaba preocupado por el futuro de la empresa. El presidente, quien había trabajado toda su vida para construirla, no quería que fracasara sin un heredero. Mi suegro, que conocía a mi papá desde tiempos de trabajo, vino a nuestra casa y me pidió que me casara con su hijo. Mi familia también tiene una empresa de construcción que ha pasado de generación en generación. Mi papá trabajó para el papá de Ben cuando era joven y recibió mucha ayuda de él. Tal vez por eso, mi papá no rechazó la propuesta de inmediato. Quería que saliéramos un tiempo antes de tomar una decisión. Quiero respetar las decisiones de Ben y de Emma, dijo mi papá, pero vamos a esperar a hablar de matrimonio hasta después de un tiempo de noviazgo. Ben sabía que casarse conmigo era la única forma de tomar el control de la empresa, así que aceptó el plan de mi papá. Nos llevábamos bien y salíamos a muchos lugares, cenas, películas, compras y más. Después de pasar tiempo juntos, sentimos que podríamos casarnos sin problema. No pasó mucho tiempo antes de que nos comprometiéramos oficialmente, pero poco después de nuestro compromiso, el papá de Ben se enfermó y tuvo que ir al hospital varias veces. Como Ben trabajaba, me tocó a mí y a mi suegra encargarnos de su cuidado. Yo, su prometida, tuve que encargarme de mi suegro en el hospital. Mi suegra no dejaba de insistir en que me dedicara más al trabajo de la casa, diciéndome, no estás haciendo bien las cosas, sobre todo si vas a ser mi nuera. Apúrate, que ya casi se acaban las horas de visita. Llévalo, incluso antes de que estemos casados. Me sentía como una sirvienta, pero solo respondí, está bien, ya voy. Voy a empezar el coche. Un día, mientras cuidaba a mi suegro, mi suegra me sugirió que me mudara con ellos. Dijo que así sería más fácil atenderlo. Estuve de acuerdo porque el trayecto desde la casa de mis padres hasta el hospital era agotador. Además, como me mudaría pronto, pensé que podríamos hacer los trámites del matrimonio mientras estaba viviendo allí, sobre todo porque pensaba que la boda se llevaría a cabo después de que mejorara la salud de mi suegro. Cuando me mudé, no escuché ningún rumor sobre Ben teniendo otras relaciones. Pero pronto entendí por qué, con 40 años, nunca había tenido una relación seria. Ben era extremadamente cuidadoso con el dinero. Era un poco tacaño, llevaba un control exacto de cada centavo que gastaba en mí, en las comidas, e incluso en la gasolina. Mi suegra, que se pasaba ordenándome, siempre estaba cerca, siendo sarcástica y grosera. Ben nunca decía nada cuando ella gastaba grandes cantidades de dinero en viajes caros y ropa de diseñador. Empecé a preguntarme si Ben era solo un mamás boy, que ponía a su madre por encima de todo. La verdad, me di cuenta de que probablemente me casé con él demasiado rápido. Debí haberlo conocido mejor a él y a su familia antes. Pero cuando pensaba en mi papá y en mi suegro, me sentía atrapada. La bondad de mi suegro era lo único que me mantenía en pie. Esa mañana, estaba a punto de llevar a mi suegro al hospital porque no se sentía bien. Mi suegra me trataba como a una empleada doméstica. ¿Ya hiciste el desayuno, Emma? ¿No limpiaste bien ayer? Apúrate, me ordenó, mientras se sentaba frente al televisor. Ben estaba al lado de ella, solo mirando. Lo siento, no tengo tiempo. Necesito llevar a tu esposo al hospital, le dije. Pues tal vez te debiste haber levantado más temprano. Yo también voy a salir, así que haznos desayuno antes de irte, respondió, sin mover un dedo. No podía creerlo. Ni siquiera estaban ayudando a su esposo y padre. Por favor espera, suegro. Ya casi termino, le dije, apresurándome a preparar el desayuno y servirlo a Ben y a mi suegra. Cuando terminé,
Fui a ayudar a mi suegro a levantarse. Perdón por hacerte trabajar tanto. También le debo una disculpa a tu papá, me dijo. Justo en ese momento, se desplomó. ¿Estás bien?, le pregunté, aterrada. Pero mi suegra y Ben seguían comiendo el desayuno como si nada hubiera pasado. Terminé llamando a una ambulancia. No podía pensar con claridad hasta que escuché las sirenas. Cuando llegó la ambulancia, mi suegra dijo, lo siento, Emma, pero tengo que irme, así que tú te encargas de lo demás. Ben la siguió inmediatamente. Tengo que trabajar, así que por favor cierra bien, dijo, tratando de justificarse. Me dejaron sola con mi suegro. En el hospital, mi suegro ya había recobrado el conocimiento y lo ingresaron. Después de todo el papeleo y ver al doctor, ya estaba oscureciendo. Si algo me pasa, te dejaré algo, Emma, me dijo débilmente, mientras me sentaba a su lado. Es mi forma de disculparme por haberte hecho lidiar con mi hijo y mi esposa tan desagradecidos. He estado tan enfocado en el trabajo que no vi lo que ocurría en casa, continuó, disculpándose por haberme pedido que me casara con Ben. En ese momento, escuché un leve aclaramiento de garganta en la puerta. Ben y mi suegra habían llegado. Se acercaron a mí y me preguntaron por el estado de mi suegro. Pensando que se preocupaban, les aseguré, estará bien. Solo necesita descansar, y pronto estaremos fuera de aquí. Les conté lo que el doctor había dicho. Pero juro que vi a Ben chasquear la lengua, y parecía que mi suegra estaba decepcionada. Unos días después, mientras me preparaba para visitar nuevamente a mi suegro, Ben y mi suegra me entregaron un papel. Rellena esto. Por favor, entrégalo en la oficina del gobierno, me dijo mi suegra. El formulario era un papel de divorcio. Ben había escuchado la conversación en la habitación del hospital de mi suegro y dijo, mi papá se debilitó y dijo que te iba a dejar parte de su herencia, pero no te vamos a dar nada. ¿No era eso lo que querías desde un principio, casándote con alguien mucho mayor? Tu plan fracasó. Ve y pide el divorcio, y sal de nuestras vidas. Me maldijo. ¿Qué?, exclamé, completamente sorprendida por sus palabras. No esperaba que dijera todo eso. Solo ve a la oficina del gobierno. Ben y yo vamos a dividir su herencia. Tú no vas a recibir nada, ya que ni siquiera puedes cuidar la casa, agregó mi suegra. Lo que estaba escuchando me asqueaba. Se suponía que mi suegro sería dado de alta pronto, pero ellos hablaban como si esperaran que se muriera. Estaba aterrada. ¿Cómo pueden ser tan crueles? Es tu familia. No se va a morir. Se va a mejorar. Y no me acusen de querer la herencia, eso nunca fue mi objetivo, grité, furiosa. Llené los papeles de divorcio y corrí a la oficina del gobierno, esperando terminar todo rápido. Cuando entregué los papeles, el recepcionista me miró extraño. ¿Hay algo mal con el formulario?, le pregunté. Me dijo que mi nombre no estaba correcto. Cuando revisé, vi que estaba bien, pero luego me pidió mi apellido de soltera, el cual coincidía. El oficial se rió y dijo, tu acta de matrimonio nunca fue registrada. Nunca estuviste casada. Me devolvió los papeles del divorcio. Llamé a mi suegra para preguntarle sobre esto, y ella respondió con indiferencia, oh, se me olvidó que la tenía. No le creí. Me había maltratado todo este tiempo. ¿Qué? Lo hiciste a propósito y me trataste como una sirvienta, grité, incapaz de mantener la calma. Bueno, sería difícil pedirte que hicieras el trabajo de la casa si no fueras mi nuera. Pero como esposa, puedo pedirte lo que sea, dijo, riendo sin arrepentirse. Escuché a Ben reír también, y mi ira aumentó. Estaba decidida a luchar. Llamé a mi papá y le pedí que me acompañara a la oficina del gobierno. Se apresuró y fuimos de nuevo con el mismo oficial. Incluso conseguimos un certificado de residencia para confirmar los hechos. Descubrimos que el nombre y la dirección de Ben no habían cambiado. Me habían engañado, haciéndome creer que nuestro matrimonio estaba registrado. Había trabajado duro, creyendo que era su esposa, solo para que me dijeran que me fuera cuando se trataba de la herencia. Incluso mi papá, normalmente tranquilo, estaba furioso. Juntos, fuimos al hospital a hablar con mi suegro. Cuando vio a mi papá, dijo, no era necesario que vinieras hasta aquí. Pero después de escuchar todo de parte de mi papá, su rostro se puso rojo de furia.
Nos sentamos en su habitación del hospital y discutimos qué íbamos a hacer con Ben y mi suegra. Ninguno de los dos los había visitado desde que mi suegro fue hospitalizado. Fue entonces cuando mi suegro hizo una sugerencia sorprendente: no podía esperar que Ben tomara el control adecuado del negocio familiar. En cambio, quería pasárselo a mi papá. Afortunadamente, el negocio de mi suegro iba bien y podría fusionarse fácilmente con la empresa de mi papá. Mi suegro creía que, mientras la empresa sobreviviera, no importaba quién la dirigiera. Sabía que si Ben tomaba las riendas, la empresa probablemente fracasaría debido a su personalidad. Esta era la mejor decisión para el futuro y para proteger la compañía. El papá de Ben se rió cuando escuchó esto. Ella está tan obsesionada con el dinero que lo gasta todo mientras ignora a su esposo. Se lo merece, dijo, negando con la cabeza. Luego se volvió hacia mí y mi papá y preguntó: ¿esto es suficiente para compensar los problemas que les he causado? Mi papá y yo nos miramos y sonreímos, sabiendo que esta era la mejor venganza. Al día siguiente, los abogados y contadores de mi papá comenzaron a trabajar. Decidieron fusionar el negocio de mi suegro con el de mi papá, manteniendo el nombre de la empresa. Ben, el vicepresidente, fue despedido y reemplazado por alguien de la empresa de mi papá. Las decisiones oficiales se tomarían una vez que mi suegro volviera a trabajar. Esto sorprendería a Ben y a su madre. Era el comienzo de su caída. 2 semanas después, mi suegro fue dado de alta del hospital. Mi papá y yo lo recogimos y lo llevamos a su casa. Cuando llegamos, mi suegra se había ido y Ben estaba trabajando como siempre. No tenía ni idea de que al día siguiente todo iba a cambiar. A la mañana siguiente, volví a mi antiguo trabajo. Un nuevo vicepresidente estaba en su lugar. El papá de Ben hizo una junta matutina en la sala de conferencias grande y le dijo a todos que la empresa se fusionaría con la de mi papá. Ben entró, sosteniendo una carta de despido, y mi suegra traía un decreto de divorcio. «Oye, papá, ¿qué es esto?», preguntó Ben, con la voz llena de incredulidad. «¿Qué está pasando?». «No me dijeron nada de esto», agregó. «Yo tampoco me enteré de nada», dijo su madre, igualmente sorprendida. «¿Cómo puede pasar esto tan de repente?», se quejó. Toda la sala quedó sorprendida al ver a Ben y su madre tan alterados frente a tantos empleados. «Esto es exactamente lo que esperaba». «Es culpa de ustedes», gritaron ambos cuando me vieron. «Tú hiciste esto, ¿verdad? Solo querías la herencia». «No hice nada», respondí calmada. «Ustedes empezaron todo esto». El papá de Ben intervino con una mirada fría. «Basta. Están interrumpiendo mi junta». «Salgan», ordenó. Los empleados rápidamente escoltaron a Ben y a su madre fuera de la sala. Luego, se volvió hacia el resto de la sala y se disculpó, terminando la junta. Más tarde, Ben y mi suegra, ahora más calmados, se disculparon repetidamente conmigo y mi papá. Pero yo no tenía intenciones de perdonarlos, así que los ignoré. Se quedaron rondando la empresa por un tiempo, pero eventualmente dejaron de aparecer. Los guardias de seguridad recibieron instrucciones de no dejarlos entrar. Incluso los echaron de su casa, y ahora viven en un apartamento sucio cerca de su antigua casa. En cuanto a mí, vivo tranquila como trabajadora de oficina. Mi papá sigue furioso y está preparando una demanda por compensación contra Ben y mi suegra. Han perdido toda esperanza de ganarse la vida. Esto es solo el comienzo de su caída. Yo, por supuesto, no los voy a ayudar. Espero que hayan aprendido que como tratas a los demás siempre regresa a ti.